ondo. Egunon guztioi, ongi etorriak izan zaitezte Silver Film Festivalera. Ja batzuk ezagunak gara, nik uste dut, ezta? Hay caras ya conocidas, hay reincidentes, qué bien, ya vamos haciendo aquí equipo y familia, esto es fantástico. Bien, pues al Silver Film Festival le interesa muchísimo, ante todo, ser un foro de encuentro, ser un foro participativo con diferentes agentes, y también ha querido poner el foco, como sabéis, en los medios de comunicación social, porque al final sois líderes de opinión, generáis de alguna manera también que la gente piense de determinada manera o no, ya veremos, de eso también hablaremos. Y este es el segundo encuentro con medios, el primero lo hicimos en Bilbao, y ante todo pues es un placer y quiero agradecer a todas las personas profesionales que están aquí a mi derecha y a mi izquierda. Voy a ir presentándolos. A la izquierda está Arantxa Iraola, que viene de Berría. Kaixo, Arantxa. Kaixo. Ongi etorri. A mi izquierda, Marta Martín, de Deia. Kaixo. Kaixo. A mi derecha, Emilia L. Arias, de Radio Televisión Española. Gracias, un placer. Un poquito más allá está Juan Carlos de Julián, de Onda Cero. Sí. Egunon. Egunon. Y a la derecha, Jon Egaña de la SER. Muy buenas, Egunon. Muy buenas, Egunon. Eskerrik asko a todos y todas, porque soy muy consciente que en vuestra profesión huecos libres hay pocos. Es decir, el compromiso que habéis tomado también para venir aquí y decir, bueno, vamos a hacer este ejercicio en conjunto de hasta dónde somos o no responsables, hasta dónde hacemos bien o no, tenemos buenas prácticas cuando hablamos del tratamiento de personas mayores o personas silver o senior. Hay un manifiesto, el manifiesto Silver, un borrador que se ha hecho en colaboración con Nagusiak, que tiene diferentes puntos. Y si os parece, nos vamos a ceñir poco a poco a esos compromisos que queremos abordar y que nos gustaría que tras el festival, pues bueno, recojamos todo lo que hemos trabajado y tratado en ambas mesas redondas para así dar pasos hacia adelante, que no solo sea un vamos a hablarlo, sino vamos realmente a hacer que esto sea una nueva realidad. Bien, voy a pedir por favor que me coloquen la primera pregunta que me gustaría lanzar, que implica muchísimas cosas y que la trabajaremos de forma transversal. Y es esa que dice, ¿las personas silver son un colectivo? Porque según lo que leemos en los medios de comunicación, es que se les trata como un colectivo. La palabra constantemente de colectivo, silver, colectivo, personas mayores, colectivo. Os lanzo esa pregunta. Arantxa. No, no son un colectivo. No son un colectivo. No, porque el margen de edad entre 55 y 60 años hasta edades ya muy avanzadas es muy amplio y no podemos caer en estereotipos de pensar que son un colectivo. No son un colectivo, claramente. Son personas que han hecho cosas a lo largo de su vida, que siguen haciendo cosas y que hay que tomarlas en cuenta tomando en consideración eso, su situación actual y sus vivencias. ¿El resto opináis igual o el tratamiento de colectivo es el más habitual dentro de los medios de comunicación? Bueno, no sé, no me atrevería a responder de forma así taxativa. Seguramente, como decía mi compañera, para todo no, pero al final tenemos que contar ciertas cosas en un estrecho margen de tiempo o de espacio, según el caso. Y para este colectivo Silver y para tantos otros hay ciertas etiquetas de las que tenemos que valernos. Tú decías al principio que colaboramos en el modo de pensar de la gente y a veces quizá pensamos que lo hacemos con nuestros contenidos, pero creo que muchas veces lo hacemos con nuestros continentes, es decir, que las palabras son importantes y que el marco en el que ponemos todo, ¿no? Y el que hacemos, digamos, nuestro particular relato de cada día, el continente hace contenido finalmente. Por tanto, seguramente habrá unas preocupaciones comunes a la gente mayor de 55 años, pero formarán parte de un colectivo en un porcentaje X. Pero en términos noticiosos, ese porcentaje quizás se amplía bastante, porque pues, a veces ponemos el foco siempre en ciertas problemáticas y quizá hacemos más colectivo nosotros de lo que realmente son, ¿no? Quizá podríamos mirar también a lo que los diferencia y no únicamente a lo que los aglutina. Yo sí que creo que informativamente los tratamos como un colectivo, porque efectivamente a veces la actualidad diaria o la manera que tenemos de comprimir lo que es la información nos hace resumir esta realidad en un colectivo.
pero sí que creo que hay una diferencia con respecto a otros colectivos con los que hablamos, por ejemplo el de la juventud, que sí que vemos que en el silver hay una determinada franja de edad. O sea, mayores de 55 sí, pero ya no es silver el mayor de 80, por ejemplo. Yo creo que ahí sí que nosotros delimitamos un poco más informativamente lo que es el colectivo silver, pero informativamente creo que hasta el momento lo estamos tratando como un colectivo dentro de la sociedad. Son personas que pertenecen a una franja de edad. Y eso que he entrado y en la conversación previa que he mantenido con Marian Guerricabeitia y otras personas se me ha escapado el término colectivo. Creo que no son un colectivo, efectivamente, como habéis comentado. No son un colectivo porque no son personas que puedas tipificar de una sola manera, de una sola vivencia, de una sola, no te iba a decir ideología, por supuesto que no. Son personas que tienen diferentes componentes en su vida, en su alrededor, con lo cual no podemos tipificarlas dentro de un colectivo, sino de una franja a partir de la cual pues, deja de ser productivo en lo que respecta a la necesidad de la sociedad de tipificar salario, producción, salario, y entran en una franja en la cual pasan a la reserva, como se dice coloquialmente. Sin embargo, no dejan de ser productivas, no dejan de ser personas que continúan muy vinculadas, más si cabe todavía a veces, con lo que es la sociedad, con lo que es el entramado de una ciudad, de un pueblo, de un colectivo, de una asociación. Por eso deben ser enfocadas como tal, y a la hora de informar también tenerlas muy en cuenta en base a lo que producen, no vinculado, insisto, a los salarios, a una nómina, si a una pensión no contributiva, por ejemplo, pero son personas igualmente válidas, pero siempre dentro de una franja, no de un colectivo. Bueno, yo creo que muchas veces desde los medios caemos en el reduccionismo precisamente por la falta de tiempo, el espacio del titular, el espacio del rótulo. Sí creo que, por ejemplo, cuando nos referimos a personas pensionistas, hablo desde mi ejercicio de la profesión, pues sí que nos estamos refiriendo a un colectivo, es el colectivo de aquellas personas que cobran una pensión. Pero cuando hablamos de personas a las que diferencian 4 décadas, personas que pueden ser del ámbito rural, del ámbito urbano, mujeres y hombres o personas LGTBI, cuando estamos hablando de un número de personas tan heterogéneo, tan diferente, con probablemente experiencias y vivencias tan diversas, considerarlos o convertirlos en un colectivo es muy peligroso, porque hablar de incluso cuando hablamos en términos de capitalismo puro, de producción o no producción, Saramago escribió hasta el final, ¿no? Creo que en los medios reducimos mucho realidades que son mucho más amplias y diversas, y que considerar que es lo mismo una mujer de 55 años que viva en el centro de Madrid y trabaje en marketing a una señora de 80 que produce en una huerta un montón de alimentos en una aldea gallega, no podemos considerarles parte de un mismo colectivo, yo creo. Que tenemos como mucho que aprender a la hora de referirnos, tratar, valorar, entender y conseguir transmitir la amplitud de las personas entre 55 y X, ¿no? La diversidad. La diversidad. Real, además. Y seguramente, decíamos lo del espacio y lo del tiempo, y seguramente no es una cuestión solo de tener que quedarnos constreñidos a una crónica, ¿no? También habrá aprendizajes. Efectivamente, un límite de nuestra capacidad, de nuestro aprendizaje. Yo creo que en ese sentido, en mi caso, respecto al tratamiento de esta realidad, la pandemia sí marcó un antes y un después en la radio, no sé vosotros, pero somos plenamente conscientes que nos dirigimos al colectivo, en este caso de oyentes de Radio Bilbao, que en un gran porcentaje tienen estas edades de las que estamos hablando. Es decir, nosotros hablamos directamente y los grandes consumidores de los medios tradicionales que aquí representamos seguramente están en este rango de edad. Nosotros lo tenemos grabado a fuego, somos muy conscientes de ello. Y antes se llamaba mucho la radio, era una cosa bastante habitual, ¿no? Ya se llama menos, pero durante la pandemia recibíamos muchas llamadas y todas eran de personas que superaban los 60 años o nos llamaban de residencias. Entonces, bueno, pues nos hacían propuestas sobre todo a la hora de tratar, porque la muerte también se etiqueta todo, ¿no? Hasta la muerte, entonces se convertía en un porcentaje diario, en una cifra.
Y bueno, pues igual que en un restaurante, si la sopa está fría se puede calentar, nosotros durante aquellos meses, sobre todo los primeros más duros, aprendimos también mucho haciendo, porque lo nuestro es un oficio y aprendimos haciendo, de cómo tratar de una forma más sensible, menos dañina, una información que tú la estás dando por un micrófono, pero hay quien la está recibiendo solo en su casa de una manera fría y realmente puedes estar colaborando en negativo a la realidad de esa persona, ¿no? Pero es sintomático en cualquier caso que esto de si son o no un colectivo, tengamos que sentarnos aquí para preguntárnoslo. Es decir, esto es una obviedad, ¿no? Es una obviedad que no son un colectivo, estamos hablando de derechos fundamentales, derechos humanos, que muchas veces quizá, pues bueno, por falta de tiempo, por falta de conocimiento. Es decir, tenéis, por ejemplo, disculpad, una formación específica para este tema en concreto. Por ejemplo, para economía suele haber, para política suele haber, para otro tipo de cosas. Para el tratamiento de este tipo de información, ¿hasta ahora existe algo, una herramienta de la que poder valeros? Al hilo de lo que decía ahora Jon, yo creo que la pandemia nos ha visibilizado más a las personas silver o a partir de una determinada edad, ¿no? Él comentaba que habían llamado muchas personas, bueno, preocupadas por cómo arrojamos a veces los medios, porque a veces arrojamos los mensajes. Y sí que es cierto que yo creo que la pandemia nos ha abierto una mayor oportunidad de visibilizar su realidad, por ejemplo, la soledad, ¿no? A la que se afrontaron durante los meses más graves o más duros de confinamiento, o la realidad posterior, ¿no? Y los medios cabalgamos paralelamente a esa situación, porque no tenemos una especialización en las personas mayores. Tenemos en política, tenemos economía, como dices, tenemos en salud. La pandemia nos ha traído, lo comentaba antes Arantxa, una especialización express en materias de salud que antes desconocíamos, ¿no? Y nos convertimos en profesionales casi o expertos sanitarios cuando no lo somos tampoco. Pero yo creo que por lo menos en el caso de ella, no tenemos una formación específica ni en el lenguaje, ni en el tratamiento, ni en cómo evitar, ¿no?, posibles mensajes que sabemos luego que son contraproducentes y que nosotros mismos descubrimos que son contraproducentes cuando los vamos viendo, ¿no? La paternalización, el visibilizarlos como un elemento al que, bueno, ellos están ahí, pero la realidad camina por otro lado. Bueno, pero es el propio medio el que hace el ejercicio de autoevaluación y autocrítica, en de ellas lo que nos ocurre por lo menos, y aprendemos en el día a día. ¿Querías apuntar algo, Arantxa? Sí, quiero apuntar. Ayer estuve revisando nuestro libro de estilo antes de venir para revisar. Sabía que no aparecía nada específicamente relacionado con la edad y lo comprobé. Efectivamente, tenemos estipulado claramente que no se puede discriminar en nuestra actividad profesional a nadie, pues basándonos en su sexo, en su etnia, en su religión, en su cultura o en su opción sexual, pero no aparece la edad. Pero, claro, obviamente tenemos un medio en el que los jóvenes aparecen muy poco. Hacemos un periódico, estamos hablando de edad, pero los jóvenes, la gente muy joven aparece muy poco en nuestro periódico. Es una realidad que no aparece, y la gente muy mayor también aparece poco. Entonces, la edad no aparece, igual en el futuro habrá que planteárselo, no sea que aparezca como un punto a tomar en consideración, porque esta sociedad está cambiando a un ritmo vertiginoso en ese sentido. Pero sí tenemos una postilla en el libro de estilo que hay que tomar muy en consideración. Y dice que los medios de comunicación han de mirar a la realidad y que han de ser honestos al contar esa realidad. Y que en nuestra profesión son obstáculos los tópicos y los prejuicios. Y que la realidad es mucho más interesante que los estereotipos. Me parece que esa frase la tenemos que llevar grabada a fuego en cada línea que escribimos, en cada entrevista que pedimos, en cada enfoque que hacemos, en cada reportaje que se nos ocurre, ¿no? Obviamente, el tópico que nos puede venir, el de una persona de 60 años, es la que nos está llamando pues en una situación de soledad a la redacción,
pero también una persona de 60 y tantos años es la profesora jubilada de universidad, experta en Derecho Penal, que la semana pasada pude entrevistar y me dio una lección magistral sobre todo este lío que tenemos con el sí es sí. Son personas que están en nuestra agenda a las que acudimos por su visión, por su perspectiva y por su capacidad de análisis de la situación, porque son personas que tienen un conocimiento, una sabiduría muy importante. Me pasó la semana pasada y me puede pasar esta semana. Son personas que obviamente pues ya no están en el sistema de producción, pero que siguen activas. Entonces ya acudir a ellas, entrevistarlas y que esa entrevista que les hemos realizado por el interés que tiene, por la sabiduría que guarda, esté en el top de las noticias más leídas durante todo el día, pues ya me parece que es un ejercicio muy interesante que estamos realizando, ¿no? Porque interesa, porque realmente interesan lo que dicen esas personas. Claro. En el manifiesto Silver, el primer compromiso dice: nos comprometemos a escuchar aún más a las personas mayores y facilitar su participación activa en los medios. Por ejemplo, ¿qué sucede con todo ese expertise de toda una vida? Una vez, ¿no?, que parece que te jubilas y dejas como de producir o de aportar, te llevan a los márgenes, cuando lo que estamos viendo es qué pasa con todo ese conocimiento, todo ese talento. ¿Cómo lo utilizáis? ¿Suele ser solo para temáticas, por ejemplo, de soledad, de qué tal los mayores, o pueden hablar de forma transversal de lo que es la sociedad y opinar sobre ello? Efectivamente, debiera de ser así, como has apuntado en última instancia, es decir, estas personas que pasan, como decía anteriormente, de una forma coloquial, para entendernos, a la reserva, se les vincula con una actitud pasiva, entre comillas, en lo que es el día a día de los que estamos al pie del cañón, en este caso en los medios de comunicación. Es decir, los medios de comunicación cada vez somos más receptores de noticias, de información, pero en base a los pulsos de la ciudad, a los pulsos de lo que es la información vinculada a la economía, a la política, nunca desde la perspectiva de las personas que están ahí y que tienen una franja de edad, pero que no son activas en ese sentido. Las personas mayores cada vez están más asociadas. Hay cantidad de asociaciones que podrían, en este caso, y lo hacen, pero deberíamos de ser más receptivos con ellas a la hora de incluirlas en el target de lo que son las noticias, de lo que son los programas de radio. Hablo por mi responsabilidad en Onda Cero Radio, desconozco más lo que es la tele, la prensa escrita, pero les tenemos un poco marginados, eso hay que reconocerlo, Y luego, claro, siempre les asociamos a temas vinculados a la soledad, a las pensiones, a las residencias. Decía Marta, la pandemia efectivamente nos ha hecho que se visibilice a esa gente que está ahí de una forma a veces marginada, poco involucrada en el día a día de una emisora de radio. Aunque, bueno, se están dando pasos. Hay alguno, por ejemplo, en Onda Cero Vitoria tenemos una tertulia de mayores que una vez a la semana junta a 5 personas de más de 60 años y hablan sobre todo lo que ocurre en la sociedad alavesa, vitoriana, y lo hacen desde una perspectiva bien distinta. Yo creo que es enriquecedor, no solo para la gente de ese target, de esa franja de edad, sino también para los que tenemos otra, o incluso son jóvenes, que están recibiendo esa información, esa perspectiva bien distinta de una experiencia de muchos años que enriquece tanto el devenir de la sociedad como las experiencias que ellas tienen. Juan Carlos, me parece muy interesante, pero a la vez eso no es un poco guetizar, porque no pueden estar mezcladas con gente de otras generaciones, ¿no? Sin ser a un programa de mayores que hablan sobre la sociedad. Bien, estoy de acuerdo, ¿no? Estoy de acuerdo con que quizá pueda sonar a que se está guetizando. No, esto es un foro de mayores, la tertulia se denomina así, foro de mayores. Luego hay otras en las que participan gente de diferentes espectros de edad, y ahí también hay personas, por ejemplo, en Onda Cero Bilbao tenemos una tertulia donde participan gente que está jubilada o gente que tiene 40 años y está activa laboralmente, vinculada, insisto, al salario, porque la actividad y la... Activos son y activas activos son. Sí, lo son. Generalmente eso de que más. solo somos activos mientras estamos produciendo para el capitalismo. Y parece... a ver qué producimos, esa es otra. Y bueno, y ayer hablábamos ayer del talento senior, ¿no? Y decíamos toda esa producción, toda esa aportación económica que no se mida, que no se cuantifique, no significa que no exista. De hecho, yo creo que de la mano del aumento de la esperanza de vida,
el aumento de la salud, y pues lógicamente de la mano va el aumento de la esperanza de vida, estamos en pañales y estamos aprendiendo. Tengo la sensación de que en el tratamiento de, de las informaciones que tienen que ver con personas de esta franja de edad, estamos tan en pañales como estábamos en violencia machista en los 80. Y yo me doy cuenta, porque igual que en Televisión Española, y es una tele pública con una edad media bastante alta, porque si lo comparamos con las teles privadas como La Sexta, veremos que la comparación es inasumible. O sea, estamos hablando de gente menor de 30 en la redacción de La Sexta, y las redacciones de Televisión Española, yo soy la más joven y ya tengo 40 para 41. Quiero decir que... Pero es que además, por poner un ejemplo de lo que yo considero que empieza a chirriarnos, aunque no esté en los libros de estilo, y lo que yo considero que es una buena práctica. Hace poco, Teresa, que es la presentadora, Tere Aguiló, del Telenorte, y tiene 50 años. Las presentadoras en el resto de cadenas que no son públicas tienden a tener una edad mucho más baja. No sé por qué, porque Rosa María Mateo... Ellos pueden envejecer, pero las mujeres no. Entrevistó hace poco a un forense que se jubilaba y le entrevistó poniendo en valor toda una carrera de experiencia, ¿no? Al servicio de la ciencia forense. Por otro lado, ese mismo día, en la misma cadena pública por la mañana, una compañera reportera, lógicamente no voy a dar el nombre, estaba entrevistando a una persona de en torno a 80 años como si tuviera 3 años. ¿Está aquí tomando el solecito? ¿Qué tal esta manera de infantilizar, ¿no? A una mujer que no sabes lo que hace en su vida, en su día a día, que no sabes lo que ha hecho y ha aportado a la sociedad? Y cuando digo aportar no me refiero a producir o a dirigir una gran empresa. Ha podido criar a 8 personas, ha podido plantar, ha podido hacer muchísimas cosas que son aportes absolutamente necesarios para esta sociedad, ¿no? Entonces, yo sí creo que tenemos un aprendizaje como medios de comunicación enorme y que ha ido de la mano de ese aumento de la esperanza de vida. Y el hecho de no ser capaces de incluir, trabajar y mostrar los aportes de una forma transversal de un colectivo de edades tan diversas, tan amplio y tan heterogéneo, es nuestra responsabilidad y es nuestro aprendizaje, creo. Yo diría que esto mismo nos pasa en más ámbitos, ¿eh? Es decir, pasa algo en el Peñascal y entonces llamamos al portavoz de la Asociación de Vecinos del Peñascal, con lo cual cada vez que hay una noticia sobre el Peñascal habla un vecino en nombre de todo el barrio. Luego puedes mirar la asociación, que tiene 6 miembros, y ese es un problema también de las agendas, que son un gran patrimonio nuestro, pero a veces también son una invitación a una comodidad malentendida. Y entonces mismos temas, mismos portavoces, y ves en otros sitios que pasa igual, ¿no? Sí. Por eso en un momento dado conviene, no sé si quemarla, pero no mirarla tanto, o incluso, como comentabais, ¿no? Mezclar quizá personas con perfiles diferentes para hablar de diversos temas. Pero yo también, que estoy partiendo bastante de la autocrítica, quería decir que yo no sé si os pasa, pero también es verdad que tú hablabas de la gente en la reserva o los ex. Son también un buen filón para nosotros. Quiero decir, yo por mi parte, cada vez que veo que alguien que yo considero de nivel, de trayectoria, con discurso, ¿no? He adoptado para, en mi caso, tener un discurso oral que pueda ser de interés por la radio, nosotros procuramos estar encima de ellos para ficharlos por cero, como se suele hacer casi todo, ¿no? Pero quiero decir, pues un Juan Luis Ibarra, expresidente del Superior de Justicia, participa en una tertulia con nosotros. Ivo Nareso, exalcalde de Bilbao, está en una tertulia con nosotros. Ahora vamos a hacer un podcast sobre Iríbar, que cumple 80 años. Quiero decir que los ex también son un filón, porque otro factor que no hemos hablado de este no colectivo es el de la libertad, con la que, más allá de los medios, con la que se pueden expresar. Eso, que es una experiencia que lleva aparejada la tranquilidad de poder hablar mucho más libremente y menos encorsetadamente que el resto. Sí, pero cuando buscamos, que estoy de acuerdo contigo, pero cuando buscamos un ex, o sea, cuando vamos a tratar una información y necesitamos la opinión de un médico, preferimos que sea un médico o una médica en activo. Igual en ese ejemplo porque, justo, sí. Porque quizás, o un arquitecto o arquitecta, preferimos que sea alguien en activo. Nosotros mismos como medio le damos más valor al que está en activo. Sabemos que
la persona jubilada lleva un bagaje, sabe un montón de esto, pero ya está jubilada. Es que en activo nosotros mismos como medio le estamos dando más valor porque está en activo. Entonces, porque sabe de lo que está hablando, porque está en activo. Es que yo creo que es tan sencillo como eso. Y sí que es cierto que hay una evolución, que vamos fichando a esas personas a las que, claro, son más accesibles las personas que han tenido más relevancia, ¿no?, en diferentes cargos de la sociedad para nosotros, porque buscar, por ejemplo, un médico que se haya jubilado, pues igual no nos es tan fácil al medio que va buscando la inmediatez. Claro, que en el momento tienes que, venga ya, para 5 minutos lo tengo que tener aquí. Y luego sí que estoy de acuerdo con Emilia en que lo mismo que ahora estamos un poco haciendo revisión, por ejemplo, en el lenguaje inclusivo, en el lenguaje de género, en el lenguaje hacia las personas mayores, yo creo que todavía estamos en un comienzo de darnos cuenta de que hay que generar la información y transmitirla desde otra perspectiva. Sin duda. Cuando hablabas de ex o gente relevante, es verdad que la mayor parte de las veces son hombres. Puede ser, Muchas seguramente, veces. si de hecho los ejemplos que he puesto creo Entonces que también es cierto que venimos de generaciones donde, bueno, el acceso a lugares de dirección, etcétera, ha estado más protagonizado por hombres. Eso implica también que las referencias de mujeres expertas en materia a partir de X edad todavía además se minimiza más, ¿no? Y eso además afecta directamente, obviamente, a quien lo consume, ¿no? Y eso no ayuda ni a las de esas generaciones ni a las que venimos detrás. Y yo creo que también es verlos siempre desde una interseccionalidad, ¿no?, importante. Claro, ahí se cruzan dos factores de discriminación importantes. Una es el género y otra es la edad. Y la edad sí que en el libro de estilo de televisión española sí se recoge, no discriminar a nadie por causa de edad, raza, sexo, religión, orientación. Y sin embargo el edadismo al que está ahí. Está ahí. Voy a pedir que vayamos a por el siguiente compromiso, que es: nos comprometemos a informar usando mensajes positivos y realistas. Es decir, alejarnos de sensacionalismos, roles útiles para la sociedad, ¿no? Que no solo sea, cuando hablamos de pensiones, pensionistas, cuando hablamos de jubilación, jubilados, jubiladas, ¿no? Y el resto desaparecen. ¿Consideráis que estamos dando mensajes realistas y positivos o caemos un poquito más en la enfermedad, en la soledad, repito, un poco en esos tópicos que son inciertos? Yo creo que caemos en los tópicos muchas veces, sobre todo ya con gente de edad avanzada. Mira, nos pasó el otro día, estábamos hablando de que a Xavier Amuriza, el Bercholari, le iban a dar un premio, ¿no? En verano hicimos una serie que resultó muy interesante sobre utopías, ¿no? Dijimos, bueno, en estos tiempos de distopía hablaremos de utopías, ¿no? Y juntamos a diferentes expertos de diferentes ámbitos para que soñaran con un mundo mejor, ¿no? Bueno, fue una serie de reportajes que resultó bien. Y una compañera mía, ya de edad parecía la mía, 40 y tantos muy para arriba, comentó, pues, mira, con esta serie que hicimos sobre la utopía, mira, Xavier Amuriza, un hombre ya de más de 80 años, me parece muy interesante, me parece que puede aportar mucho, tenemos que retomar el tema. Y un compañero bastante más joven dijo, Xavier Amuriza para hablar de futuro, eso ya, con él tenemos que hablar de pasado. Y yo, fue la que yo ya tengo 50 y le dije, cuidado, eso es totalmente edadismo lo que estás haciendo. Xavier Amuriza es un hombre con una visión muy interesante que puede hablar también de futuro, ¿no? Caemos en esos tópicos, los tenemos muy integrados, ¿no? Después del chiste ya ahí se quedó el tema, pero esos tópicos existen y nos ocurren. Y yo creo que también, a ver, yo he defendido al inicio de la sesión que no son un colectivo, evidentemente, no son un colectivo, y reitero el tema, este enunciado, no son un colectivo, pero la edad importa. Nuestra edad importa. Es un dato biográfico en el que hay que tomar en consideración, pero no para que eso marque o actuemos según unos estereotipos, pero la edad importa y una persona puede decidir a los 65 que quiere bajar su ritmo de vida. No tiene que tener el ritmo de vida de una persona de 30 si no le apetece, porque la edad importa y tenemos derecho a decidir lo que queremos hacer. Y me parece eso un dato importante, pero esos estereotipos efectivamente existen. Y la edad, luego ayer lo comentaban, ¿no? Tuvimos una charla muy interesante con dos expertos, Íñigo Calvo e Iñaki Ortega,
Y Íñigo Calvo apuntaba que la edad también, aunque es cronológica, luego hay edad cognitiva, hay edad física, es decir, no todas las edades son iguales, También. ni muchísimo menos. Y tampoco solemos atender a esa diversidad, ¿no? Yo creo que ponemos la edad y con la edad asumimos que van muchísimas etiquetas. Y luego creo que hay realidades que se dejan sin atender o que dejamos de contar o contamos mucho menos y que existen. Por ejemplo, si estamos hablando, y yo me doy cuenta cada vez que tenemos, y cada vez lo veo más y me chirrían más ciertas cosas. Cuando llega el 28J y vamos a hablar de diversidad sexual o del colectivo LGTBI, que ahí sí estamos hablando de un colectivo, también amplio y heterogéneo, pero un colectivo, en rara vez hablamos de, por ejemplo, personas mayores LGTBI que tienen que estar en una residencia y compartir habitación con una persona que sea homófoba, ¿no? O cómo es ese proceso, cómo han llegado hasta, pues imagínate, 85 años, una sociedad que les negaba la existencia o que directamente, por la ley de peligrosidad social, les encarcelaba. Nos fijamos pocas veces, y hay muchas personas mayores dentro del colectivo LGTBI que han luchado por los derechos que se tienen hoy. O sea, por una parte, valorar las luchas que tienen ahora mismo, como tengo derecho a estar en una residencia y ser aceptado y vivir mi vida de la mejor manera posible, ¿no? Digo, en una residencia o en un cohousing o donde se considere o se esté viviendo, ¿no? Pero tampoco las aportaciones que se han hecho hasta ahora. O sea, que poner en valor todo eso me parece fundamental. Y cuando hablamos del 8 de marzo, lo mismo. Las jóvenes vienen pisando fuerte. Ya bueno, pero no nos acordamos de las 11 de Basauri porque se acaba de ratificar en el Constitucional la ley del aborto. O sea, todas esas aportaciones que se ha hecho a los derechos sociales de todas las personas hoy consideradas mayores, pues yo creo que nos falta como ponerlas en valor un poco Y que siguen más. haciendo. Y que siguen haciendo. Es que siguen, y que siguen estando. Es que siguen, dale que te Exacto. pego mucho más que las generaciones Exacto. que vienen después. Y eso sí que se ha visibilizado mucho gracias a las personas pensionistas y a la lucha que se ha llevado a cabo aquí lunes tras lunes en Bilbao. Luego yo lanzaría una reflexión. Las personas mayores están asociadas a esa mirada siempre al pasado, ¿no? A decir, ¿se acuerda usted en su época? ¿Cómo? Si su época no es la de hace 30, 40, 50 años, ni 10. Su época es también la de ahora. Y sin embargo, autocrítica periodística, hacemos siempre preguntas en base al pasado, no al futuro. Quizá tampoco haya que preguntarles demasiado sobre el futuro, porque pueden responder diciendo, bueno, yo no voy a estar, que tampoco debían de hacerlo así, las personas que tienen cierta edad, tampoco debían de pensar y de dar por hecho que no van a estar con nosotros dentro de 10 años, e incluso participando de nuevo en la radio, en un periódico o en la tele. Pero yo creo que es un problema colectivo, es decir, hacemos arquetipos en base a la edad, edadizamos, damos mucha importancia a la edad y asociamos siempre las preguntas, la información a la edad. Y tenemos que quitar esos clichés de una vez por todas. Y sobre todo, también, ejercicio para las personas más mayores, no vinculen todo al pasado, vinculen más las respuestas, las reflexiones al presente, porque ellos también son el presente. Yo esto lo lanzo aquí al público. ¿Sentís que solo cuando habláis de pasado? ¿O habláis también en términos de presente y futuro? No, joder. A ver, una demostración. Acabáis de hablar de lo de las pensiones. Las pensiones no son del pasado. Estamos luchando por un futuro. Efectivamente. Por un futuro que nosotros tenemos presente, que conste. Por el mío. Estamos luchando por un futuro para vosotros también, ¿eh? Que la gente no se da cuenta, vosotros no os dais cuenta, nosotros sí que estamos luchando. Pero nosotros estamos luchando para el futuro, no estamos luchando por el pasado ya pasado está. Y por eso nuestra responsabilidad es mostrar todas esas aportaciones que se están haciendo por parte de personas mayores que están luchando por sus derechos y por los derechos de las generaciones futuras. Y yo, desde luego, que cubro muchos movimientos sociales, me doy cuenta. Cuando vas a la Asamblea de Mujeres de Vizcaya, cuando vas a la Asamblea de Pensionistas, lo que te encuentras son personas mayores muy activas, peleando mucho, con mucha expertise y que tienen mucho y que ofrecen mucho a la sociedad, pero no lo visibilizamos tanto, quizá, como deberíamos, creo. Ese solo es un ejemplo, ¿no? Sí. El más visible. El más dado por vosotros, además. Pero el colectivo nuestro, el de Náusea, que
cuatro que estamos aquí somos de la USLA. Unos colaboradores, otros con cargo y otros sin él. Pero estamos luchando por, voy a quitar el colectivo de mayores, no, estamos luchando por las personas. Por las personas, ya vamos a ponerlo de una tal vez con su nombre real, por las personas. Y ahí, porque, a ver, con vosotros ha habido muchos problemas. Tenemos un grupo de trabajo, la Comisión 3, que es de Diputación, además, que es la imagen de los mayores en la sociedad, en la que hay periodistas, hay gente mayor, y se está luchando precisamente por eso, por los estereotipos. Hoy en día todavía se sigue diciendo un anciano de 60 años, coño, un anciano de 60 años. Y 5 minutos antes, un joven de 42, en la misma, Sí, acojonante, crónica. que yo lo agradezco, pero no es verdad. Es que yo lo he oído O depende, en mi radio depende cómo el se mismo sienta día. cada Sí, cual. no, yo me siento jovencísima, Sí, sí. pero es que no soy joven, Sí, según la ellos Unión también, Europea. ellos también. Siguen utilizando los mismos estereotipos y la cuestión es que nosotros estamos luchando para que se trabaje con nosotros, no para nosotros, sino con nosotros, porque yo siempre he dicho, a ver, un chaval de 35 años, de 40 años, no puede pensar como yo y no puede trabajar y decir, tú vas a hacer esto, no, consulta con nosotros. Si a ti te faltan otros 35 años o 40 para llegar a mi edad y saber lo que yo pienso, ¿cómo me puedes decir que yo, no, tú vas a hacer esto? ¿Pero de dónde estamos? Si yo tengo mi vida, yo soy autónomo, yo soy independiente, a mí nadie me tiene por qué decir, porque es que estamos mezclando siempre en la dependencia. Sí, con las la personas dependencia mayores. con los mayores. Y la dependencia en los Solo es mayores el 5%. es un 19%, O un 5 19, también por ahí. 20%, nada más. El otro 80%, pues estamos por ahí de juergas. Es posible, me acabo de venir ahora de Tenerife que me he tirado un mes ahí con la mujer. Y me he vuelto porque tengo nietos que, para que veáis que sí que trabajamos y trabajamos la vida, hay que atender. Y es cierto, y hay que atenderlos. Y no, ¿Qué haría yo sin mi suegra y mi suegro? He luchado con toda la vida contra el abuelo esclavo. Cojones, y ahora voy y lo soy. Hacemos lo que podemos. Es que, tal Pero cual. ayer también lo comentaban. Pero ves que hay que echar, Sí. hay que echar una mano a los hijos y todo eso, porque veo que la forma de vivir que se tiene hoy en día no es lo mismo que nosotros. Nosotros hemos salido adelante con hijos, con tal. No sé cómo lo hacíamos, pero lo hemos hecho, ¿no? Y ahora parece ser que no se puede hacer. Yo no sé si es que que conste que mucha culpa de eso la tenemos nosotros, de tal y como se vive ahora la juventud. De eso lo hemos formado nosotros. Y para que no pasen, la famosa frase, Para que no pasen, ¿no? Sí. Pasamos, ¿no? Bueno, Me parece que, que igual se necesita pasar un poquitín para saber en realidad lo que es la vida. el compromiso 3, un poco a colación de lo que estamos hablando, es compromiso a realizar una comunicación responsable que se ajuste a la realidad y libre de estereotipos, ¿no? Y evitando el lenguaje de género, que esto lo estamos una y otra vez comentando. Se les pregunta directamente a ellos y ellas qué es lo que quieren, cómo viven. Es decir, hay una comunicación entre medios de comunicación, porque digo yo, no sabemos cómo hacerlo mejor porque es complicado, ¿de acuerdo? Nos sentamos con ellos y ellas habitualmente para preguntarles directamente de qué va su vida. Es que para a mí cada cual. se trata de no es ellos o nosotros. O sea, es que no son ellos, somos nosotros. Ya, pero no lo hacemos. Pues tener un columnista de más de 60 años que lo hace ideal, pues eso es contar que sea nosotros. Pues Elizabeth Garmendia es columnista nuestra, brillante. Pero se hacen foros. Yo lo que me digo es foros, lugares de encuentro, lugares donde decir cómo estamos tratando lo que estamos haciendo ahora. Esto me parece muy interesante, este tipo de foros me parece muy interesante, pero ellos me parece peligroso preguntarles, porque somos nosotros. Dentro de 10 años yo estaré ahí. Somos nosotros, es un nosotros el ¿Y que en ese tenemos que tomar. nosotros se les consulta? ¿Reflexionamos No. sobre lo que estamos haciendo? Porque es que a mí me parece peligroso el ellos, porque en el ellos estaremos todos dentro de un periodo de nuestra vida. Entonces, ese ellos, vamos a ser un nosotros. A mí me interesa un periódico intergeneracional en el que
en el que estemos todos reflejados. A mí me interesa mucho escuchar a los jóvenes y que nuestros lectores tengan la oportunidad de escuchar a los jóvenes. Y me parece muy interesante que gente, pero sin fijarnos demasiado en la edad que tienen, a mí me importa el discurso que tengan. Sí, pero sí nos fijamos cuando elegimos a otro tipo de personas. Es decir, estoy completamente de acuerdo con lo que dices, pero lo cierto es que sí tenemos sesgos. Entonces, al tener sesgos, lo primero que tendremos que hacer es ¿por qué? ¿Dónde está esa diferenciación? ¿Dónde realmente vemos ese ellos y ese nosotros? Cuando digo consultar, Marta hacía, no consultamos. A ver, un concepto, bueno, no sé si está aquí Marian. Solo quiero decir una cosa como periodista. Cuando escribimos, cuando hablamos en la radio, cuando hablamos en la televisión y se dice, ellos, estamos completamente equivocados. Esa es la reflexión que tenemos que hacer. Cuando nosotros escribimos sobre ellos, no tenemos conciencia de que estamos escribiendo sobre nosotros, porque en realidad somos nosotros dentro de unos años. Y hacer esa disfunción es lo que crea puentes. Digo, no crea puentes, perdón. ¿Sabes? O sea, es difícil concienciarte de que cuando tú escribes, y perdón, para los políticos también, a veces los políticos hacen cosas para ellos, para los jóvenes, para mi padre, como el anuncio aquel de Coca-Cola, para mi prima, la prima, cuando en realidad estás haciendo para ti en unos años. Y aquí es lo mismo, cuando escribimos es como de esto, de aquello, estás escribiendo sobre ti, estás hablando sobre ti, estás en la radio o estás poniendo una imagen a ti, a tu sociedad, dentro de unos años a lo mejor, pero eres tú. Y eso, ese ejercicio, es lo que no, empático en futuro, es lo que creo que tenemos. Pero diría que esa problemática que comparto trasciende a la cuestión todo. del edadismo. Todo. Creo que pasa con la inmigración, puede pasar con el colectivo LGTBI, puede pasar con las los mujeres. jóvenes, ¿no? Quiero decir. Marian, ¿y eso cómo se hace? Con empatía. Por empatía, bien. Hasta ahí lo podemos intentar, pero luego el ponerte en la mente, yo ahora mismo, de una persona que tenga 20 años más que yo, por ejemplo 80, me es francamente difícil, complicado. Lo mismo que para alguien que tiene ahora 40 ponerse en mi edad, 59. Entiendo que no es fácil. Ahora, debiéramos quizá empatizar más Claro. y no escribir como una persona, en mi caso de 59, o hablar en la radio como una persona de 59, sino pensar, ampliar el espectro, ampliar la perspectiva, quitarnos las orejeras o circunscribirnos a los sentimientos más intrínsecos de este momento mío, que no es el general. Me refiero más al hecho de que cuando, yo entiendo eso, pero que cuando tú vayas a hablar de alguien o sobre alguien de 80 años, no pienses ellos tal, sino que voy a ser yo dentro de un tiempo. Y desde el momento en el que tu cabeza te colocas ahí, trabajas de otra manera. Pero Yo creo estábamos que hablando de la consulta, no solo del cómo, el cómo sería esto, ¿no? Es decir, no hacer esa diferenciación, como tú bien dices, ¿no? Integrarnos todos en esa realidad. Pero en cuanto a consulta, pues por ejemplo, para acercarte a realidades que desconoces, que eso es algo muy habitual en nuestra profesión, necesito acercarme a una realidad, ¿nos acercamos a esas realidades? ¿Hacemos consulta? No. No. Ah, vale. Digo, que igual digo, yo no me he dado cuenta Hay y no. un ¿Y si ejercicio de hacemos? toma de conciencia y de consciencia. De saber, a ver, un término como edadismo nos viene desde los años 80. Empezamos ahora, ahí va, ¿y eso qué es? Edadismo. Nos empieza a sonar, lo decía antes Emilia, la violencia machista. Sí, siempre la hemos tenido también ahí. Ahora estamos en una sociedad que cada vez está más implicada. El lenguaje de género, el hijo y la hija, o sea, diferenciar y decir, también las mujeres estamos ahí, ¿no? En el LGTBI, que avance ha habido en el lenguaje hacia el LGTBI, ¿no? Con las personas mayores queda esa toma de conciencia y de consciencia de que tenemos que empezar a funcionar de otra manera, pero ahora mismo no la hay. De todos modos, yo sí quiero añadir que foros como este, efectivamente, ya más que el foro en sí, que por supuesto tiene muchísimo interés la discusión y abrir el análisis a más voces de todos los que estamos aquí representados, el foro es un síntoma, ¿no?, de que algo está pasando y cada vez digamos que esto se ha colado en la agenda de una manera más clara y es imparable, ¿no? Yo recuerdo la manifestación, en su momento titulamos como la más multitudinaria de Bilbao, creo que el año enero del 19 o del 20, yo la cubrí, pero bueno,
allí lo que pasó trascendió a las personas de más de 55. Aquello fue un alarde intergeneracional de primer orden, ¿no? Había 120.000 personas precisamente porque bueno, pues fueron representantes de todas las edades. Pero sí quería decir que hay un puntito, un porcentaje de generalización que no podemos desdeñar, porque no podemos construir cada día. Necesitamos algún pequeño lugar común sobre el que asentarnos para construir el retrato de la realidad todos los días. Quiero decir, a veces se cae en una parálisis por análisis y yo creo que la normalidad, todos estamos fuera y hablamos con nuestra mamá, nuestra aitite y sus amigos y sabemos más o menos cómo es la realidad de una persona mayor y a veces simplemente se trata de parecernos más a lo que somos fuera de una redacción, que todo fluye de una forma bastante más normal. También quiero decir al respecto que incluso, digamos que la trama urbana, la realidad arquitectónica cada vez segrega más, tal y como yo lo percibo, ¿no? No se ven muchos lugares en donde se pueda convivir gente de diferentes edades, ¿no? Y creo, me da la sensación de que la tendencia va a eso, ¿no? Aquí se divierten los jóvenes, aquí vienen a jugar al mus los mayores y aquí venimos a bailar los de... Y pues no sé, me recuerda un poco a lo que pasa también con el ocio, ¿no? Como los bares latinos y bueno, pues quizá la segregación también está ahí fuera, ¿no? Y es una segregación física que se asienta en nuestras cabezas de algún modo. Yo quisiera decir que efectivamente no les tenemos en cuenta porque desgraciadamente los medios de comunicación atendemos de una forma muy prioritaria, y es autocrítica, muy prioritaria a los centros de decisión, a los centros de poder. Y como las personas mayores creo que no tenéis el poder que debiéramos de reconoceros, pues lamentablemente estáis un poco ausentes del debate de los centros de comunicación. De los medios de comunicación. Mira Tamames. Bien, vale, pero es una cuestión... Qué liadita. Efectivamente. Pero no existe... ¿Pero dirías que las personas mayores no tienen poder? Joder, mira el Congreso. No tienen poder de decisión. Mira, no hay mujeres mayores. Pues mira la judicatura. Mira la judicatura. Bueno, bien, la ¿Y el judicatura, Constitucional? Pero en la actual sociedad no existe un foro romano, no existe un ágora donde exista un senado de mayores a los que se atendía entonces, hace 2000 años, y se les tenía muy en cuenta, ahora mismo no. Entonces, ese poder lo habéis perdido. Ya no estáis en los centros de decisión, salvo el presidente de Iberdrola, que tiene 70 años. Ya, pero yo creo que también está muy relacionado con el poder que tiene una persona, porque un lehendakari de 60 años, a nadie se le ocurre decir que es un anciano, pero una persona que se ha jubilado parece que ya... ¿Cuántos tiene Joe Biden? ¿No? ¿Y Donald Entonces Trump? me parece que está muy relacionado con el poder que tiene una persona importante de la judicatura que tiene 69, es una persona importante de la judicatura que tiene 69 años, no pasa nada más. Pero una mujer de 69 años que se jubiló hace 10, pues ya es una mujer que lleva 10. Me parece que está mucho... Pues fijémonos en el gobierno vasco, hay políticos que ya tienen más de 60 años y nadie los ve como ancianos, ¿no? O sea... Bueno, eso hay que fijarse en los titulares que se leyeron cuando Ana Blanco se dejó de presentar. Es que ya era muy mayor, 61 años, madre mía. Si lo hacía estupendamente, si estaba igual que el primer día. Evidentemente, y luego hay gente que se presenta a las elecciones con esa edad. Sí, claro. ¿Los políticos no tienen edad? ¿Tenemos alguien en el público que quiere participar? Se me ocurren muchas cosas, pero ¿cómo hago para decir muy poquitas? Yo creo que la clave es que es una sociedad en la que vivimos donde la productividad, el sistema valora justamente eso. Y cuando te apartes de ese sistema productivo, pues no eres nadie, es un don nadie, salvo que demuestres lo contrario, como los jubilados, los pensionistas organizados lo han estado haciendo en los últimos años. Eso por un lado. Y luego respecto de lo que estamos hablando, yo creo que, y desde el punto de vista periodístico, creo que es un problema general. Los seres humanos, todos los cerebritos que tenemos, son unos cerebros muy antiguos que proceden y cada vez están más agotados porque tenemos más cosas por delante, por una parte. Y por otra parte, pues vosotros estáis cada vez más acuciados por el tiempo este rápido, cada vez más rápido, que impide pensar y que además tenéis que llamar la atención de un montón de gente que está muy despistada, estamos muy despistados. Y entonces, pues, ¿dónde vamos? Ahí donde hay titulares que alarmen. Clickbait. Yo creo que es un problema de tiempo y de perspectiva, eso que estamos diciendo que los mayores tenemos más perspectiva, ¿no? Y eso falta. Y yo recuerdo también que he participado en este fregado en el que estáis ahí, pues cómo nosotros validábamos las cosas que contábamos, escuchando otras radios, en mi caso, por ejemplo. Y entonces
entonces había una especie de juego de espejos por el cual los periodistas de esta copiamos. radio sabían que habían hecho bien la información porque escuchaban los de la otra radio, otra radio, y ahí también segregamos. Y esas rutinas son nefastas. Lo que pasa es que sin tiempo y con todas estas exigencias, pues la cosa se complica. Se complica. Bueno, la realidad del propio medio de comunicación pues también ha cambiado mucho. De cuando todos empezamos, me imagino, todos los que estamos aquí, de becarios o becarias. Ahora, en fin, antes lo hablábamos antes de entrar, la especialización en la información ya prácticamente es una quimera dentro del medio de información. Cada vez somos menos, cada vez se nos pide más, cada vez vamos más rápido a todo. Entonces, bueno, pues ahí la realidad de las personas mayores, creo que todo en general, pues cobra una dimensión como mucho más rutinaria, mucho más... Y vuelvo a lo que he dicho antes, quizás es el momento de tomar conciencia y consciencia de que esta realidad tiene que ser tratada de otra manera. Sí, yo creo que como cuando se habla de las gafas moradas, cuando hablamos de perspectiva de género, creo que es interiorizar también la perspectiva de evitar el edadismo en todas las informaciones y tratar de hacerlo de otra forma. En la redacción yo veo que, porque evidentemente vamos muy rápido y tenemos que sacar para mañana un report porque y de repente digo, pero tú te das cuenta, le digo a mi editor, de que estás entrevistando a 4 señores, no hay ninguna señora que pueda hablar de esto. O sea que si tú tienes ese clic o esas gafas, enseguida vas a... Sí. ¿no? Sí. A tratar de darle otra vueltita, que se puede. Efectivamente tenemos, pues la realidad de las redacciones es la que es, pero sí que podemos hacer un esfuerzo. Se hace, lo que comentabas, actualmente ya es impensable que hagamos un reportaje amplio con 4 señores. O sea, es que ya chirría y te llama la atención. O sea, si lo haces y lo tienes que explicar, pues que lo has hecho porque no llegabas a más pero tiene que estar muy justificado. Pues yo creo que con la edad, pues fuera etiquetas y fuera estereotipos, pero esa mirada es importante. Y luego también yo creo que necesitamos también un margen de denuncia de los estereotipos, de que el edadismo existe, o sea, de no negarlo, y que la edad existe también. O sea, una persona mayor no es mejor porque intente aparentar ser joven durante más años. O sea, tiene una edad y hay que tomarlo en consideración. O sea, no vamos a negar la realidad. Y me parece que ese margen de denuncia, yo recuerdo que muy al inicio, ayer estoy haciendo un poco de hemeroteca antes de venir, y muy al inicio hicimos un reportaje, muy al inicio de la pandemia, hicimos un reportaje en el que intentamos advertir que para las personas mayores, porque era verdad, ya se estaba viendo que el virus podía ser bastante más grave para las personas mayores que para los jóvenes, intentamos alertar sobre eso, ¿no? Sobre los estereotipos y sobre los prejuicios que podía. Y me parece que esa visión también tenemos, porque existe, no podemos negarlo, ¿no? Y esa visión me parece también importante. Desgraciadamente, soléis copar las portadas de los medios de comunicación cuando os empoderáis en base a una acción. Es decir, lleváis 5 años manifestándoos todos los lunes ante el Ayuntamiento de Bilbao y ahí os habéis hecho fuertes, os habéis empoderado. Eso es muy importante. Ahí lográis que estemos detrás o al lado vuestro, no a una distancia considerable como en otras cuestiones muy del día a día vuestra. Otra forma de empoderarse, el ejemplo de ese jubilado valenciano que es capaz de poner en el foco que los bancos, las entidades bancarias no han informado bien sobre ciertas cuestiones. Eso es una forma de empoderarse. Si no os empoderáis, es difícil que los medios os atendamos, desgraciadamente. Lo reconozco. Sí, hay alguien más ahí. Es un mecanismo de retroalimentación. Si vosotros, los medios de comunicación, en un momento dado, porque existe mucha resignación dentro del mundo también de las personas mayores, pero si nosotros empezamos a trabajar en evitar esos edadismos, el poquito a poquito, en la aportación de cada uno, un poquito a poquito y tal y cual, ellos, bueno, nosotros en mayores vamos a sentirnos más fuertes. ¿Por qué? Porque el reflejo de los medios de comunicación hace, yo me siento importante. Si me siento importante, adquiero fuerza. Y no solamente vas a contar conmigo cuando me salto toda la torera, cuando lo peto todo, estoy hasta las narices y salgo a hacer una manifestación porque no hay derecho a seguir cobrando estas pensiones.
Se empieza a animar el público. Allí al fondo, por favor, señor. Yo quería comentar que a mi edad, ya tengo unos años, voy a cumplir 80 años, y he observado que uno de los errores que tenemos los seres humanos, y yo creo que es en todos los sitios, que debemos de aprender desde la infancia, en los colegios, es evitar los estereotipos o los prejuicios, porque es un error tremendo. Todos saben, por ejemplo, no sé qué nacionalidades, es que los americanos, es que los catalanes son, es que en raza, los negros son así, los chinos, los ricos, los pobres, los altos, los bajos, los gordos, los flacos, los pobres, los ricos. Eso hay que individualizar, porque ahora mismo con este festival sobre los ancianos o las personas mayores. Bueno, personas a partir de 55, Sí, pero para todos los públicos. Porque yo todavía hace poco he visto noticias en el periódico de Bilbao que decían una anciana de 62 años la ha atropellado un coche en María Díaz de Haro. Una anciana de 62 años. Yo voy a cumplir 80, no me considero anciano. Y hay una gerontofobia tremenda. Yo la he experimentado aquí mismo en Las Arenas, en la cabalgata de Reyes. Estaba una fila aquí en la calle Las Mercedes, de padres con niños, pero también estábamos abuelos. Entonces, dos personas fueron a cruzar la calle donde tiene la tienda de Caja Zabala, pero con mucho cuidado cuando no venía nadie y tal. Y uno de los padres dijo, pues no se va a atropellar, pase por el paso peatones, que hay niños y tal. Y dice, es que no aguanto a los viejos. Y yo le dije, pues usted dentro de unos años va a ser lo mismo. Si tiene Con suerte, con suerte. Ya veremos. Que con esa mala baba nunca se sabe. Y estos señores no estaban molestando, lo han hecho perfectamente, había un hueco. Bueno, es el defecto ese. Pero a mí me pasó, déjame que te cuente unas cosas. Mira, a mí me pasó que hace poco en un control de tráfico de la Chaña, que no era un control rutinario. Pues me pararon, me pidieron el carnet de conducir, ya ha sido hace un mes o dos, y me vieron el carnet de conducir. Yo ahora ha hecho 60 años que tengo carnet de conducir, 60. Y he tenido el seguro a todo riesgo, siempre lo sigo teniendo. Se puede preguntar a mi compañera, no daba accidentes, nunca ni he dado ni me han dado, he tenido suerte. Pero encima yo he vivido el automóvil era mi casa. Me he pasado 60 años viajando, he tenido 21 automóviles. Le voy a decir, como le digo a mi madre, al grano, por favor, porque andamos justitos de tiempo. Que me dijo que esté pensando en dejar de conducir por la edad. Y yo le dije, por la edad, si conduzco, mejor que usted le dice, a que no hacemos una carrera en Madrid, pues nada nos hago. Tenga en cuenta que Fernando Alonso, cuando me conoció, dijo, no sé si retirarme, le entró un complejo de que entró miedo. Aquí tenemos otra mesa redonda. Sí, no, es que tengo otro caballero ahí esperando y necesitamos. Sí, y hay más. Ahí estaba otra persona antes. Gracias. Me gustaría con alguna cosa al compañero, que es el lenguaje. El lenguaje muy perverso. Hemos sido clases pasivas. Tercera edad, jubilados, señores mayores, senior. Y luego, mira, la palabra silver, yo la oí hace poco, en un reportaje en la tele. Era el turismo silver que se va de cruceros y que gasta la Como consumidores, ¿no? Como consumidores que no productores. Con capacidad de compra, ¿no? De consumo. Entonces, y luego la siguiente vez que esto es ahora, Silverfield. Entonces, ese lenguaje, pues realmente pues nos huele, o sea, nos huele y marca tendencias y a veces lo decimos, una anciana de 62, pero cuando éramos viejos, o sea, la palabra ha sido viejo, jubilado, pensionista, lo de señores mayores, tercera edad, entonces realmente el lenguaje, como estáis comentando, es, bueno... Conforma realidad y genera creencias. ¿Usted en la primera fila? Sí, no, mira, hay una expresión que habéis usado que me ha llamado mucho la atención, era lo de pase a la reserva, ¿vale? Pase a la reserva y, bueno, asociándolo con 55, más allá de 55, pase a la reserva. Y he pensado a toda la gente que han prejubilado, llegando a los 30,
productivo, pasas a la reserva. Es una clase pasiva. Es un negativo en la sociedad. Entonces, ese es un problema. La expresión pasar a la reserva me parece que ya implica un montón de cosas. El otro elemento que me ha llamado la atención es que estáis hablando de segmentación de la sociedad, fragmentación. Los mayores, los jóvenes, los niños. Y esa fragmentación de la sociedad, yo creo que va en la línea de los tiempos, porque estamos yendo hacia cada vez mayor individualismo. Y la fragmentación, todavía se habló de los clubs de mayores, los clubs de tal. Vamos en esa dirección. Y eso está llevando a que la sociedad sea cada vez menos sociedad. Y eso va también con el tema del edadismo, la fragmentación y la discriminación por edad, por género, todo tipo de discriminaciones. Cada vez somos menos iguales a los demás. Sin duda. Y los sesgos además se pueden, igual que se entrenan para que existan, se pueden también combatir. Una última intervención del público, por favor. Me gustaría que se quitase, o que la palabra edadismo la apliquéis en todas las edades. Yo el edadismo lo estoy viendo en mis nietas. La de 2 años y la de 4. Coño, practica la de 4 edadismo con la pequeña. Sí, es que el edadismo, según la Organización Mundial de la Salud, implica a cualquier edad. Lo que se aplica con nosotros ya no es edadismo, sino que es un infantilismo y un paternalismo tremendo, porque el edadismo realmente es que lo estamos practicando, lo acaba de decir Juan antes. Él con 59 años, un chaval de 40 o uno de 40 ya no, coño, ya estás haciendo edadismo. Y eso lo vamos a hacer y se hace a lo largo de toda la vida. Tú con los de 15, tú uno de 12, tú no vienes con nosotros, eso se practica. Sí que se practica el paternalismo y el infantilismo con nosotros. Eso es tremendo. Nuestros mayores, abuelitos, abuelitas. Coño, háblame normal. Es que esas cosas hay que quitar. Y antes que has dicho lo de los pensionistas no contributivos, los pensionistas contribuimos, o sea, pagamos No, hay pensiones contributivas y no contributivas. No contributivas, las hay, pero la gran mayoría son contributivas, pues por lo menos en nuestros casos, y nosotros pagamos... Casi el 90% son contributivas, efectivamente. Y la Silver Economía maneja, o mueve, 150.000 millones de euros al año. Ojo. En la economía, Ojo. Ahí queda eso. Os voy a pedir, para ir finalizando, bueno, aquí como veis hay todo esto que estamos comentando, tratamientos, sesgos, de todo, de edad, de género, bueno, diversos, a los que estamos tremendamente habituados y habituadas, y esto tiene que cambiar. Y la responsabilidad, la pelota está en este caso concreto, en esto, que obviamente aquí tenemos que trabajar todos en equipo. Os voy a pedir una última reflexión final respecto a este encuentro, por ejemplo, o incluso, si os planteáis después de toda esta conversación, promover algo en activo, cada uno y cada una dentro de vuestros puestos de trabajo. Bueno, yo empezaría por defender, después de todo este fustigamiento tan necesario, como hablamos de cómo se plasma en los medios esta realidad, una gestión de las expectativas. Es decir, a mí me da la sensación de que a veces se espera demasiado de nosotros, teniendo en cuenta nuestras capacidades y nuestros medios. Entonces, una adecuada gestión de las expectativas puede mejorar la percepción de nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, pues mientras vamos a ese periodismo de historias individualizadas, de llegar al corazón de todos y cada uno, mientras vamos en esa dirección hacia lo maravilloso, lo que sí creo es que, mientras tanto, podemos ser como mínimo decentes, informarnos al máximo de lo que estamos hablando y ser lo más sensibles posible. Antes, durante y también después. La sensibilidad incluye la aceptación de un error y, sobre todo, el propósito de mejorar o de rectificar para la siguiente ocasión, porque lo hecho, el pasado, decía antes, pasado está. Y me parece importante dos cuestiones. Una sobre la dependencia. No hay que hablar de dependencia, bueno, o lo que no hay que hablar es solo de un tipo de dependencia, ¿no? Cuando hablamos de un dependiente, todos sabemos a qué nos estamos refiriendo, pero en realidad todos los que estamos aquí, entiendo, somos dependientes, ¿no? ¿De qué? Ya es otra cuestión.
Por tanto, pues, la misma palabra dependencia, que puede ser hasta bonita, porque no habla más que de las conexiones entre todos, creo que en positivo, pues adquiere un matiz negativo cuando justo estamos hablando de los mayores, por ejemplo, ¿no? Creo que hay que darle una vuelta a las palabras y a las cosas. Y dos, sobre la velocidad, el poquito a poco que decía ella y el tema de ir rápido. Yo creo que nosotros, por lo menos, la reflexión que hacemos en las redacciones, es imposible vencer la batalla de la velocidad. No estamos a tiempo, pero quizá sí se puede bueno, pues crear una pequeña reducto en una redacción más slow, y que mientras el exprimidor está haciendo zumo, bueno, pues intentar que en paralelo haya personas que trabajen desde otra perspectiva y que puedan, uno, examinar el trabajo de los que van rápido, y dos, bueno, pues que puedan hacer un producto que no requiera de la inmediatez del día a día, y bueno, pues que de vez en cuando salga algo que sea diferente. Yo con eso me conformaría, y que en el día a día, pues eso, seamos decentes y por lo menos estemos informados. Resulta interesante. Se suele hablar de interdependencia, que es entre iguales, ¿no? Una dependencia entre iguales, que también está muy bien. Marta. Bueno, yo primero quiero agradecer también las aportaciones que nos han hecho desde el público, porque creo que enriquecen, y al final los medios también tratamos, bueno, solemos caer a veces en el propio error de autoalimentarnos o retroalimentarnos entre nosotros sobre nuestra propia realidad. Yo salgo con un compromiso. Voy a revisar el libro de estilo de Deia, que creo que hace mucho que no lo miramos, y si no se incluye el tema de la edad, bueno, pues ya es un cambio. Voy a tratar de promover también, pues, que haya una mayor conciencia y consciencia a la hora de abordar los temas silver, que seamos un poquito más conscientes de la realidad que recibe la otra parte, que nosotras seremos cuando lo leamos. Es decir, cómo lo veré yo cuando ya forme parte de esa reserva, que no estamos nunca en reserva. Yo con eso estoy de acuerdo, ¿no? La reserva nunca está, siempre somos reservistas, todos somos reservistas en realidad, ¿no? Porque nunca nos debemos apartar del camino. Y también pediría, ya que nosotros hemos hecho, y nosotras, un ejercicio de autocrítica, ¿no? Que creo que ha sido, que también haya un punto de no caer en el estereotipo del medio de comunicación, que también nosotros lo sufrimos muchas veces. Es que los medios también tenemos a veces una realidad que, en fin, como digo, pues de cuando empezamos de becarios ahora no tiene nada que ver, y que también, como decía John, pues hacemos mucho zumo, pero también nos esforzamos porque a veces nos salgan las cosas de otra manera. Y creo que si contribuimos a que nosotros no caigamos en estereotipos ni en bueno, pues esos prejuicios, pero también se nos ve sin ciertos prejuicios y sin estereotipos, pues creo que podemos construir una realidad mejor entre todos y todas. Es que ricasco. Juan Carlos. Pienso que tenemos que interactuar más, los medios de comunicación y las personas que son más mayores, que tienen más edad unas que otras, porque siempre habrá alguien que tiene más edad y alguien que tiene menos, con lo cual, bueno, somos el reflejo, creo que todos, los medios de comunicación, de lo que es la sociedad, en este caso la vasca, la vizcaína, la de Guecho, la de Bilbao, con lo cual nuestros errores también son parte de los errores que podemos compartir. Quiero decir, si a veces atendemos poco a los mayores es porque en la sociedad a veces se les olvida a esas personas mayores, y en los datos es evidente que hay muchas personas que viven solas, incluso porque sus propias familias les han dejado solas. Con lo cual, si esas familias están dejando solas a los mayores, pues ¿qué no haremos los medios de comunicación con ese espectro de edad? No iba a decir colectivo, pero es que es un error que hoy por lo menos salgo de esta charla con la idea bien calada. No sois un colectivo. Con lo cual, interactuemos más, ayudémonos, remuévannos las conciencias, continúen empoderándose en forma de protesta, manifestación, poniendo el dedo en la llaga cuando un banco no les atiende bien y comete un fraude oculto. Esa es la fórmula para estar presente en los medios,
por ahí será más fácil ayudaros. Y luego la parte nuestra es, sin esperar ese momento, teneros siempre en cuenta, para lo bueno y para lo malo, para lo positivo y para lo negativo, para hablar de soledad, pero también para hablar de esperanza, de futuro, de vida. Y creo que es mi reflexión final. Eskerrik asko. Arantxa. Nik aurrena eskertu egin nahi dut, aukera hau eduki izana, uste dut olako foroak oso interesgarriak direla, ez, ahots altuan pentsatu ahal izateko, eta nik uste egin beharreko ariketa dela. Para ir finalizando, yo creo que tenemos que hablar más de edadismo. Es igual la lección que menos de colectivo, menos de ellos y más de edadismo. De edadismo también mirando a los jóvenes, yo lo decía al inicio, hacemos un periódico muy viejo para mí, o sea, yo necesito tener más jóvenes en mi medio de comunicación. Entonces, es que si no, es que estamos en una perspectiva muy peligrosa. Hasta los 35 la gente es joven y la podemos dejar atrás porque es joven. A partir de los 55, porque es mayor, nos damos cuenta de lo que estamos perdiendo. O sea, estamos en una sociedad muy loca. Más relaciones intergeneracionales, pues igual no tenemos mucho que ver uno de 29 y yo que tengo 50, pero yo me llevo muy bien con compañeros que tienen 29 años, me parece que tienen una visión muy interesante y que nos complementamos muy bien y que trabajamos muy bien juntos, porque entonces yo creo que la primera lección, hablar más de edadismo como factor que discrimina y que no debe discriminar, como factor que nos lleva a estereotipos y que no lleva a nada bueno en ese sentido. Después experimentar, me gustaría finalizar con una experiencia, con una experiencia que tuve este otoño con dos mujeres estupendas, dos referentes, Charo Arteaga y María Surlanda, ¿no? Los domingos, en verano, juntamos a dos personas y hacemos una entrevista larga, pues, en el que ellas explican un poco, o ellas, las personas que se juntan, explican un poco, se entrevistan entre ellas mismas, ¿no? O sea, y luego pues damos a conocer una entrevista amplia qué ha dado esa conversación. Yo tengo interés en este tema del envejecimiento y me parece que hay que hablar del envejecer porque es un proceso biológico que marca nuestras vidas, no hay que negarlo. Y me apetecía juntar a dos personas mayores, ya por edad, que me reflexionaran sobre ese proceso biológico y ese proceso social. Les propuse a ambas a ver si querían hablar sobre el tema. Una de ellas, no voy a decir cuál, estaba entusiasmada con el tema. Me decía, sí, hay que hablar de esto porque a partir de cierta edad nos abandonan y no sé cuántos. La otra persona me dijo, ¿por qué tengo que hablar de este tema? Me pareció interesantísimo. Y dije, bueno, de todas formas, ellas son amigas, querían reunirse y estaban dispuestas a hablar del tema. Hicimos la entrevista, salió, bueno, menudo placer, ¿no? Pues menudo privilegio poder compartir 2 horas de conversación con estas dos mujeres. Salió el tema de la edad, evidentemente, salió porque es inevitable, las dos están en un proceso vital en el que están envejeciendo y eso, pues, socialmente, biológicamente y vivencialmente tiene. Entonces, bueno, para mí fue un aprendizaje, ¿no? El enfocarlo. Pero bueno, también me parece que esta portada también es potente. Es potente, ¿no? Es y potente. esa es también una lección. Y no es habitual. Y no es habitual. Sí. Eskerrik asko, Arantxa. Emilia. Pues bueno, solo agradecer la invitación a este foro. Desde luego yo me voy con los compromisos y se los voy a pegar en varias columnas de la redacción a mis compis. Son 5. Van a estar, Ya te los pasaremos. Yo creo que van a estar muy contentas al leerlos porque muchas veces cuando leen informaciones también mis propias compañeras, sobre todo mis propias compañeras, dicen, ¿por qué están hablando de una anciana de 60? Pues que esto, no, bueno, ya nos empieza a chirriar yo creo a toda la redacción. Y agradecer la presencia en este foro, todas las aportaciones del público y decir que creo que también nos falta una reflexión de qué consideramos producir, de qué consideramos aportar en sociedad, de qué consideramos participar en la sociedad, ¿no? Hay muchas formas de producir, aportar y estar en la sociedad y creo que las personas mayores lo hacen sin ninguna duda y nos falta transversalizar la ausencia de edadismo en nuestras redacciones. Y hay una frase que a mí me gusta mucho, sobre todo la recupero cuando hablo de las aportaciones de las mujeres feministas de la historia, y es que porque fueron somos y porque somos serán. Sí. O sea,
Pues por nuestra parte, eskerrik asko denoi, benetan. Esto ha sido un ejercicio que, bueno, no siempre es fácil, hacer autocrítica, ver realmente hasta dónde hemos llegado y hacia dónde queremos ir. Muchísimas gracias por vuestra honestidad, vuestra claridad al expresarlo, y eskerrik asko, por supuesto, a todas las aportaciones, porque esto no es un monólogo, es un diálogo. Así que eskerrik asko eta txalo bero bat beraientzako mesedez. Nos vemos a la tarde. Así os lo lanzo.